Si abres la escritura, por favor, ahí en Lucas capítulo 7, vamos a ver nada más del versículo 18 al 28. Y el título de esta enseñanza es: Bienaventurado es aquel que no halle tropiezo en mí. ¿A qué se refiere este título? Que muchas veces todos nosotros estamos enfocados en las cosas del mundo, enfocados en los placeres que nos brinda este mundo, enfocados en adicciones, enfocados en iras, en contiendas, en posiciones laborales, en ganar dinero, en la codicia, en la avaricia, en el adulterio, en la fornicación, en el alcohol, en todo lo que nos ofrece el mundo. Y en medio de todo esto se nos presenta la palabra de Dios. Yo no sé si ese sea tu caso, pero se nos presenta la palabra de Dios. Se nos presenta la persona de Jesucristo. Y la palabra de Dios dice: bienaventurado es aquel que no halle tropiezo en mí. Cuando nosotros llegamos a Cristo, cuando la palabra de Dios viene a ti, tú tienes dos alternativas: o recibirlo o rechazarlo. Cuando tú lo recibes, empiezas a caminar con Él. Te arrepientes de tu pasado, reconoces tus faltas, reconoces tus errores, reconoces de qué manera le has fallado a Dios, le has fallado a tu prójimo, le has fallado a tu esposo, a tu esposa, le has fallado a tus hijos, has fallado en tu trabajo, has fallado en muchas áreas. Lo reconoces. El Espíritu Santo y la Escritura te llevan a que tú reconozcas eso, juntamente con todos aquellos que por la gracia de Dios algún día nos hemos arrepentido. Y entonces empiezas a caminar con Él. Empiezas a seguir sus pasos. Empiezas a tener el anhelo de abrir la Biblia, de abrir la Escritura y que Dios te hable a través de la Escritura. Empiezas a tener un anhelo de venir no porque alguien te haya invitado, sino vienes porque sabes que vas a escuchar algo que va a ser de bendición para tu vida. Y por eso la palabra bienaventurado. Bienaventurado significa dichoso, doblemente feliz, capacitado por Dios para tener contentamiento en medio de las circunstancias. Eso es bienaventurado. Dice: bienaventurado es aquel que no halle tropiezo en mí. La palabra de Dios va inmersa con la persona de Jesucristo. No podemos separar la palabra de Dios de Jesucristo, ni a Jesucristo de su palabra. Van juntos. Entonces, la pregunta es: ¿cómo vas a caminar? ¿Te vas a tropezar? ¿Va a ser un tropiezo? ¿Lo vas a esquivar? ¿O vas a recibir el mensaje que Dios tiene para tu vida cada vez que tú abres la Biblia? Cada vez que te expones a la Escritura cuando estamos aquí los domingos, cada vez que asistes a la célula y escuchas con atención todo lo que se dijo el domingo en un repaso y llenas tu hojita, llenas tus apuntes. Esto, mis amados, es una bendición. Déjalos, déjalos. ¿Cuál es el objetivo? Que aprendamos a desarrollar esta bienaventuranza. O sea, desarróllala. Aprende a decir: bueno, Cristo y su palabra viene a mi vida y yo voy a desarrollar esta relación con Cristo y con su palabra, en lugar de que sea un tropiezo, en lugar de que me estorbe para mis planes perversos que durante toda mi vida he llevado a cabo y sé perfectamente bien que me han generado daño, pero me siguen seduciendo, me siguen atrayendo, siguen conquistando una parte de mi corazón, siguen ocupando una parte de mis pensamientos. Tenemos que pedirle al Señor que nos ayude para que realmente nosotros aprendamos a desarrollar esta hermosa bienaventuranza en ese encuentro personal con Cristo y en ese encuentro personal con su palabra, para que caminemos con Él. De eso se trata este mensaje, llevando toda duda delante del verbo de vida, es decir, delante de Jesús. Todas tus dudas, todas tus incertidumbres. No vayas a nadie, no busques. Dice la Biblia: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos.
¿Cuántos de nosotros nos hemos acercado con alguna persona en el trabajo, en la escuela, en la calle, algún vecino, en diferentes lugares, y esa persona, en lugar de darnos un buen consejo, nos malaconseja? La Biblia dice: bienaventurado el varón, el hombre o la mujer que no anduvo en consejo de malos, ni en camino de pecadores, porque ese consejo automáticamente te conduce a lo que estas personas que te malaconsejan, y tú lo vives, tú haces caso de eso. Tenemos que aprender, mis amados, tenemos que aprender, mis amadas, a que nosotros nos enfoquemos en lo que Cristo tiene para nuestra vida. Hay personas aquí que sin duda están capacitadas para darte un consejo de acuerdo a la Biblia, de acuerdo a la Escritura, de acuerdo a la palabra de Dios. Porque si no, vas a andar automáticamente camino de pecadores y luego vas a estar sentado en silla de escarnecedores. Es decir, en esa silla donde estás sufriendo las consecuencias de tus malas decisiones, las consecuencias de tus malos hábitos, las consecuencias de tus malos pensamientos, las consecuencias de que le has dado hilo a la hilacha, le has soltado el hilo y te has enredado y eres prisionero de algo. Y Cristo quiere libertarte. Su palabra quiere conducirte. La Biblia dice: lumbreres a mis pies tu palabra. No, no dice así. ¿Cómo? Lámparas a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Gracias. Gracias de verdad. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Y de verdad es una lámpara. Dice ahí en 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 20, dice que es como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Estamos caminando a veces en la oscuridad, no sabemos, Cristo no ha venido a nuestra vida, no ha habido una persona que nos hable del Evangelio, o quizás en algún momento alguien nos habló de Cristo, nos habló de su palabra y fue tropiezo, lo esquivamos. No, nos chocamos ahí, pero no quiero detenerme aquí, no quiero caminar contigo, no quiero que me hables de la Biblia, estoy bien, no importa lo que esté haciendo, y sé que me está yendo mal, sé que no estoy bien, pero es tal el poder oscuro que tenemos dentro de nuestro corazón que seguimos caminando en ese mismo engaño. Y no le damos apertura al Señor Jesucristo. Hemos visto en este capítulo, en estos capítulos de Lucas, en este evangelio maravilloso de Lucas, que Juan el Bautista, de acuerdo a la Escritura, era un hombre extraordinario. Es el hombre que bautizó al Señor Jesucristo. Es el último profeta del Antiguo Testamento, según Isaías 40, si quieres tomar nota del 1 al 3. Pero él mismo tenía una perspectiva limitada, porque él estaba anunciando el Mesías, estaba anunciando la venida de Cristo, estaba anunciando el advenimiento del Señor Jesucristo, del Mesías, de Emmanuel, Dios con nosotros. Sin embargo, no tenía la perspectiva completa como nosotros la tenemos. No existía la carta de Juan, no existían los evangelios, no existía el Apocalipsis, nada del Nuevo Testamento, estaba escrito. Él fue el último profeta del Antiguo Testamento. Y del Nuevo Testamento apenas se iban a escribir las líneas, pero él había sido elegido por Dios para anunciar con la gente la llegada del Mesías. Mis amados, el Mesías ya está, ya llegó, ya fue crucificado, ya derramó su sangre en la cruz por amor a ti y por amor a mí, para que si tú vienes a Él tengas vida eterna. Que esto no sea tropiezo. Deja de vivir la vida desastrosa que has tenido y permítele al Señor ordenarla. Él es un Dios de orden. La Biblia dice, cuando empieza, dice: en el principio eran los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. Es lo mismo que tu corazón, está desordenado y está vacío, y la oscuridad, dice, se movía en medio de la faz de la tierra.
Lo mismo que en tu corazón. La oscuridad se mueve alrededor de tu corazón, alrededor de tus pensamientos. Pero el Señor dijo, sea la luz. Y la luz resplandeció en nuestros corazones y pudimos por su gracia, acuérdense que la palabra gracia es el favor de Dios que no merecemos. Por eso estás aquí. Dios te favorece desde el momento que tú y yo estamos aquí, nos favorece. Podemos escuchar su palabra, podemos exponernos a la Escritura, podemos renovar nuestros corazones a través de la Escritura. Juan el Bautista iba a renovar los corazones de la gente que estaba en ese tiempo, pero sigue sucediendo esto mismo, sigue sucediendo en este momento. Pero nos cuenta la Escritura que Juan el Bautista estaba confundido, porque dentro de todo lo que él había anunciado, también se sabía que la venida de Cristo iba a traer juicio. Pero él encuentra que en los mensajes de Jesús es un Cristo compasivo, es un Cristo misericordioso, es un Cristo que enseña a que perdonemos a los que nos ofenden, que nos enseña a no juzgar, que nos enseña a no criticar, a no condenar, a ver la paja del ojo de tu hermano, pero primero te dice que quites la viga que tienes en tu propio ojo. Todo esto es lo que él está enseñando y no viene como un juez, como él pensaba. Él tenía una limitación para los alcances ministeriales de la persona de Jesucristo. Nosotros ya no tenemos esa limitación. Nosotros sabemos que Cristo murió por nosotros y ya resucitó, y que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y Él es justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pablo mismo, el apóstol, unos años después dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, incluyéndome. Que Cristo Jesús, escúchame bien, vino al mundo a salvar a los pecadores. ¿Cuántos pecadores sabemos aquí? Todos somos pecadores, mis amados. No hay una persona perfecta. El que no se equivoca en una cosa se equivoca en otra, pero todos nos equivocamos y Cristo Jesús vino a salvar a los pecadores. Y decía Pablo, de los cuales yo soy el primero. Y todo esto, mis amados, era una limitación para Juan el Bautista. Cristo no había muerto, no se había instaurado el nuevo pacto a través de su sangre, el Espíritu Santo no había sido enviado como ahorita ya fue enviado, para que a través del Espíritu Santo tengamos la capacidad de vivir lo que la palabra de Dios nos ofrece. Tú no tienes la capacidad, yo tampoco tengo la capacidad, pero Dios cuando empiezas a caminar con Él, cuando dejas que Él te acaricie con la Escritura, cuando dejas que Él te enseñe a vivir a través de su palabra, tu mente se empieza a renovar, tu corazón se empieza a restaurar y empiezas a ver una nueva vida. De tal manera que la Escritura dice en 2 Corintios capítulo 5 versículo 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Esto es hermoso, amados, de verdad es hermoso. Los que probamos del mundo, los que probamos la vida placentera, los que probamos alcohol, los que probaron la droga, no me tocó a mí probar droga, los que probaron de otras cosas y probamos de Cristo, de guajes regresamos atrás. Por ningún motivo, mis amados. A mí me da vergüenza las cosas que hice, pero hoy me siento agradecido y orgulloso de poder proclamar a Cristo, el que me rescató de las tinieblas. Me siento orgulloso, mis amados. Tengo, igual que tú, la Biblia completa.
Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Todas las promesas, más de 8,000 promesas en la Escritura. Y dice el versículo 18 de Lucas 7, dice: los discípulos de Juan le dieron nuevas de todas estas cosas, y llamó Juan a 2 de sus discípulos. O sea, le estaban diciendo que Cristo estaba compartiendo el perdón, el amor a los enemigos, la compasión, la misericordia, la gracia. Todo eso estaba compartiendo y no estaba juzgando a nadie. Esta fama de la enseñanza maravillosa de Jesús, esta nueva doctrina que maravillaba a la gente, iba acompañada de milagros, de sanidades, de muchas cosas. Él era capaz, mostraba que él era capaz aún de levantar a los muertos de sus tumbas. Tú estabas muerto en tus delitos y pecados, dice la Biblia. Dice que en otro tiempo tú y yo estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y Él se acercó a ti, se acercó a mí y nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia somos salvos, no por obras, para que nadie se gloríe. Otra cosa que tampoco le checaba a Juan el Bautista es que los milagros que Jesús estaba haciendo eran en Galilea, y Galilea era considerada Galilea de los gentiles. ¿Por qué? Porque abundaban los no judíos, es decir, personas que ni siquiera creían en el Dios de la Biblia. Los judíos creían en el Dios de la Biblia, pero Él estaba haciendo esto en Galilea de los gentiles. ¿Por qué? Porque vino a salvar a los pecadores, como tú y como yo, necesitados y ávidos de una transformación a través del Evangelio. Y Juan el Bautista se mantiene informado de todos estos acontecimientos del ministerio de Jesús, y sus discípulos actuaban como sus mensajeros. Le pasaban todas las notas, todo lo que estaba pasando. Él estaba en la cárcel, no lo olvidemos. Había confrontado a Herodes y por esa causa ya llevaba más o menos 1 año en la cárcel. Y dice el versículo 19 de Lucas 7: y los envió Jesús. O sea, estos 2 discípulos, que él tenía varios discípulos, ¿a dónde los manda? Los manda con Jesús. ¿Para qué? Para preguntarle: ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? Él estaba confundido. Decía, no está haciendo juicio, está hablando del amor que Él tiene por la humanidad, por el pecador, que te acerques a Él, o sea, una enseñanza fuera de lo que es el juicio. Tenían una perspectiva incorrecta. Entonces en su corazón, como en el nuestro muchas veces, viene la duda. Cuando tenemos adversidad, cuando tenemos conflictos, cuando tenemos tribulaciones, cuando tenemos aflicciones, la duda nos envuelve. La duda es parte y es una característica de todo ser humano. Es un sentimiento de incertidumbre, es una falta de convicción de algo o de alguien. Así se encontraba Juan el Bautista, que había presentado a Cristo como el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Y los judíos y Juan se creían los únicos que iban a recibir esta bienaventuranza, esta bendición. Pero no eran los únicos. Tu nombre y el mío estaban considerados en la agenda de Dios. Y esto debe emocionarnos. Tu nombre y el mío estaban considerados. Él había perdido esa libertad que tenía el del desierto. En la cárcel seguramente su dieta era completamente diferente. O sea, comía ahora sí que comida de los de cárcel. Yo no sé qué coman aquí los de la cárcel, pero a lo mejor arroz blanco y frijoles, y de repente no sé si otra cosa, huevo y nada más, y sin mucho sazón, y no tan rico como cocina Inesita y mi esposa. Y algunas de ustedes, si nos invitan, checamos. En ese lugar probablemente había poca luz,
era un lugar frío, un lugar desolador, una cárcel de aquel entonces sucia. Si aquí las cárceles pues, no están limpias, pues en ese entonces mucho menos. Y entonces las expectativas de Juan y de los judíos de que llegara un Mesías victorioso, que se sentara en el trono y que pusiera en orden al imperio romano, era lo que ellos esperaban, pero eso no pasó. Él estaba hablando del perdón, él estaba hablando del amor, él estaba hablando de la benignidad, del gozo, a pesar de las circunstancias, de muchas cosas que extrañaban a Juan porque no había juicio. La Escritura nos dice ahí en Mateo 3:10 que es parte de lo que Cristo va a hacer en algún momento, pero no era el tiempo de Jesús de hacer esto. Dice también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. O sea, por supuesto que el Señor Jesucristo llegará el momento donde tiene puesta su hacha y esa hacha va a cortar no el árbol como normalmente nosotros vemos que se corta un árbol. A lo mejor no de la raíz, sino dejamos una parte del tronco y ahí se le mete el hacha o se le mete el serruche. Esto de la raíz. O sea, ¿en qué estás sembrado? ¿Estás sembrado en Cristo o estás sembrado en los placeres de este mundo? Dice la Escritura que esa hacha está puesta para los árboles, por tanto, todo árbol que no da buen fruto será cortado y echado en el fuego. En contraste con Jesús de este mensaje, Jesús estaba enseñando de todo lo que es el reino de Dios, de todo el amor que Dios tenía y la disponibilidad que Él tenía. Si vienes a Él y te arrepientes, Él te perdona y te ofrece vida eterna. Él tiene la capacidad de sanar tu corazón, Él tiene la capacidad de sanar tus pensamientos, tiene la capacidad de sanar tu matrimonio, tiene la capacidad de hacerte libre de aquellas cosas en las que tú eres prisionero o prisionera, aquellos hábitos que te seducen y que te llevan a lo que no quieres hacer, pero sin embargo lo haces. Quisieras no hacerlo, pero no sabes cómo. Cristo, mi amado, Cristo, mi amada, viene para eso. Él te puede liberar si tú vienes a Él. Decía también en Mateo, el Evangelio de Mateo capítulo 3 versículo 12, su aventador está en su mano. Su aventador era como algo que tomaba el trigo, como una especie de tenedor, así grande, y lo aventaba e inmediatamente la paja salía volando y el trigo caía en su sitio. El aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en el fuego que nunca se apagará. Esto nos habla de un juicio. Todo lo que es paja, todo lo que estorba en tu vida, mi amado y mi amada, pídele a Dios que te ayude a retirarlo, porque te va a llevar a muerte. Llegará un momento que si tú lo almacenas en tu corazón, junto con esa paja tú vas a quemarte, vas a corromperte, vas a ensuciarte, será como una plaga y no vas a poder salir de ella. Allí en Isaías 61, que anunciaban la venida del Mesías, cuando Jesús estaba en la sinagoga en Nazaret, su lugar natal, Él empieza, dice la Escritura, que él abre la Biblia, abre la Escritura y se pone a leer Isaías 61, el 1 y el 2. Y empieza a leer: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ungió el Señor y me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos. Buenas nuevas son buenas noticias de Dios para ti y para mí. ¿Estás abatido? Recibe las buenas nuevas. A vendar a los quebrantados de corazón. ¿Cuántos de los que estamos aquí necesitamos que nuestro corazón sea restaurado? Tu corazón está quebrantado por diferentes circunstancias. Cristo viene
a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos. ¿Cuántos se encuentran cautivos de adicciones, de placeres, de páginas de internet, inclusive de tantas cosas que se hacen, el estar en el celular simplemente? El TikTok, el Facebook, el Twitter, todo eso. ¿Cuántas personas están horas y horas y horas en eso? ¿Y qué sucede? Luego se deprimen. ¿Por qué? Porque no se enfocan en la Escritura, porque dejan de reunirse, porque se reúnen aisladamente. Y dice la Escritura, dice: no dejes de congregarte como algunos tienen por costumbre. Y cuando yo veo eso en ustedes, yo no puedo hacer otra cosa más que hablarles por teléfono y animarles a que no lo dejen de hacer, porque sé que lo necesitan igual que yo. Sé que es necesario, sé que es importante, porque Cristo a través de su palabra va a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de cárcel, porque estás prisionero de estas cosas que ofrece el mundo. A proclamar el año de la buena voluntad del Señor. La voluntad de Dios tiene tres cosas importantes. Es buena porque quiere lo mejor para ti. Aquí está la voluntad de Dios. Aquí está. Si te digo léela, vas a decir: bueno, pues me voy a llevar un año, no importa, llévate 2. Pero no dejes de leer todos los días la palabra de Dios. Te recomendaría, por decir algo, empieza por el Evangelio de Juan, pero empieza a leer la Escritura. Si no tienes una Biblia, acércate con nosotros, te la regalamos. Pero lee la Biblia, lee la palabra de Dios. Y hasta aquí leyó el Señor: a los presos apertura de cárcel y a proclamar el año de la buena voluntad del Señor. Dice: y el día de venganza del Dios nuestro. Cuando termina el Señor Jesucristo de leer esto en la sinagoga de Nazaret, a proclamar el año de la buena voluntad del Señor, ahí se para. No pronuncia el día de venganza de nuestro Dios. ¿Por qué? Porque en ese momento Él dice: esta profecía, hasta este momento, sin juicio, viene la gracia, viene el perdón, viene el derramamiento de sangre, que dice la Biblia que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Cristo se está presentando como el Mesías, como el Redentor, como el que va a ocupar tu lugar y el mío en la cruz, para limpiarnos de toda nuestra maldad. Así se viene a presentar, así está anunciándose. Y bueno, esto se estaba cumpliendo, a los ojos de la gente se estaba cumpliendo, y su juicio será en su segunda venida. ¿Cómo es la segunda venida? Abre Mateo, por favor, capítulo 25, y rápidamente vamos a ver del 31 al 36 y luego nos brincamos al 41. Y dice la Biblia: cuando el Hijo del Hombre venga a su gloria, todos los ángeles, todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Nos está hablando de que él ya se posiciona de su trono para reinar, pero también para juzgar. Y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros. Va a ser una separación de los que se dicen son de Cristo, pero su fruto es completamente distinto, porque dicen que son de Cristo, pero hacen otras cosas que no tienen que ver absolutamente nada con el Evangelio. Y aquellos que por la gracia de Dios y por la misericordia de Dios, y no por méritos personales y no por tu capacidad o la mía, podemos caminar en obediencia al Evangelio, a la palabra de Dios. Él nos da la capacidad, pero esa capacidad la recibes en esa comunión, en esa unidad, en esa reflexión y meditación de la palabra que tienes todos los días. Él va renovando tus pensamientos y va instaurando en tu corazón una nueva vida. Y entonces ya no puedes mentir, ya no puedes adulterar, ya no quieres ir a beber alcohol, ya no quieres pelearte en la calle, ya no quieres usar malas palabras,
¿Quieres amar a tu esposa? ¿Quieres darles el mejor ejemplo a tus hijos? ¿Quieres honrar, hijo o hija? ¿Quieres honrar a tus padres? ¿Quieres hacer lo correcto delante de los ojos de Dios y en lo que dice la Escritura? Porque el Señor, a través de su Espíritu, su palabra, va renovando toda aquella suciedad que nosotros tenemos por dentro por gracia, no por capacidad personal, por gracia. Y entonces Él aparta los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Las ovejas son animalitos muy dóciles. Los cabritos pues se ven chiquitos, más flaquitos, pero tienen unos cuernitos aquí. Y yo me acuerdo, por ejemplo, una vez que fuimos mi esposa y yo y metimos a Jonathan en una granja ahí con unos cabritos, había un chivo que nada más se paraba a Jonathan y el chivo con todo en el estómago, pasa al suelo, se volvía a levantar y otra vez tomaba vuelo, un chivito, y de verdad bien aguerrido el chivito. Así son muchos chivitos que se sientan a veces en la congregación, rebeldes, violentos, agresivos, inconformes, envidiosos de que ocupen un espacio. Sentían que Jonathan estaba en ese espacio y no estaba como como está ahorita grande, ya está más grande que yo, pues estaba chiquito, pero como gordito, llenito. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Va a haber una separación. Entonces el Rey, el Señor Jesucristo, dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo. En los planes de Dios, mis amados, en esa eternidad perfecta, en esa omnisciencia, omnipresencia, en esa eternidad de Dios, el Señor ya tiene planeado todo lo que tiene para ti. No seas un cabrito, conviértete en una oveja. Busca seguir las enseñanzas de Cristo. Esto lo tiene preparado desde la fundación del mundo, porque tuve hambre, empieza a explicar, y me diste de comer. O sea, te sacias de tal manera, sacias tu corazón de tal manera, de esa hambre con la que llegamos a Cristo, todos nosotros, y luego, como recibiste de gracia y fuiste saciado, empiezas a compartir el evangelio con otros. Y por eso dice: tuve hambre y me diste de comer. O sea, ves a alguien que tiene hambre, que tiene necesidad de Cristo, en lugar de juzgarlo, en lugar de condenarlo, en lugar de criticarlo, en lugar de no buscarlo, de no ser propicio a esa persona como Cristo fue propicio a ti, lo desechas. Dices: él no vale la pena, él pues es un pelado, es un majadero, es un fanfarrón, es un mujeriego, es un infiel, sí, igual tú a lo mejor en un pasado. Pero Cristo vino y te transformó. Entonces ves a ese hambriento y le das de comer. Ves a un sediento y de esta agua de vida de la que tú bebiste, le das también a ese sediento de beber. Fui forastero, personas que estaban sin rumbo, personas que estaban sin dirección, y los acogiste. Les dijiste: vente, te voy a invitar a la célula, te voy a invitar a la congregación, para que escuches la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene el potencial para cambiar tu vida. Esos forasteros entonces vienen. Yo fui forastero, alguna vez me invitaron y me senté y escuché, y Dios en su misericordia transformó mi corazón, igual que el tuyo. Estuve desnudo, me cubriste. Dice Colosenses 3. Vamos a verlo, por favor.
Tú ves a la gente desnuda, pero ve lo que dice Colosenses 3:12. Vístete pues, es una exhortación para nosotros todos los días, como escogido de Dios, santo, o sea, apartado para Dios y amado por Dios, de entrañable misericordia. O sea, nosotros debemos de vestirnos de manera misericordiosa para todos aquellos que le han fallado a Dios, o que le están fallando a Dios, o que no conocen a Dios, de benignidad, de humildad, humildes mis amados, de mansedumbre, mansos también, de paciencia, soportándonos los unos a los otros y perdonándonos los unos a los otros si alguno tuviera queja contra otro. Escúchalo bien, de la manera que Cristo te perdonó, así también háganlo ustedes. Ahí está la vestimenta. No, puedes no ponerte guayabera, yo me puse uno, es mejor esta vestimenta. Esta vestimenta es la buena. Es mejor que cualquier marca, úsala todos los días. Y con esta vestimenta vas a poder vestir a aquella persona que esté desnuda, porque vas a sentir lo mismo que alguien sintió por ti cuando tú estabas perdido. En la cárcel muchas personas están presas de muchas cosas, de muchas adicciones, y veniste a mí. Entonces dirá también el versículo 41, nos brincamos del 36 al 41. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos. O sea, la palabra malditos es decir mal de alguien, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Hay una consecuencia, mi amado, cuando la gente o nosotros rechazamos a Cristo, rechazamos esta maravillosa manera de vivir y adoptamos la manera de vivir que hemos tenido toda la vida, mala, perdida, perversa. Y bueno, la Escritura nos llama, dice que si tú has fallado a Dios, pero confiesas tu pecado, primera de Juan capítulo 1 versículo 9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Confiesa tu pecado, confiesa tu maldad todos los días. Él te oye, Él te escucha, Él quiere limpiarte. Regularmente somos vulnerables cuando pecamos. Tenemos la duda de si Dios va a perfeccionar la obra que nosotros ha iniciado. Nos viene esta confusión, y en estos momentos el enemigo, del cual no ignoramos sus maquinaciones, el cual nos narra la Escritura en 1 de Pedro capítulo 5 versículo 8, que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Viene y te ataca, te destruye, entonces te aísla, te oprime, te deprime, te quita tu línea de camino y no tienes otras cosas que hacer más que dormir, no tienes ánimo de hacer muchas cosas, porque el mismo diablo sabe cómo destruirte y te aparta y te ataca. Vuelve a Jesús, vuelve a su palabra. Versículos 20 al 21 de Lucas 7. Cuando pues los hombres vinieron a él, Juan el Bautista nos ha enviado a ti. O sea, vinieron a Jesús estos dos discípulos de Juan el Bautista y le dicen: hemos sido enviados a ti por Juan el Bautista para preguntarte. Estaba confundido, recordemos, Juan el Bautista, como nosotros cuando hemos fallado o cuando estamos en un momento de aflicción o de tribulación y que nos llega una situación así que no esperábamos, nos confunde y estamos todos así como seminoqueados. Y la pregunta es: ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? Y fíjense lo que él hace, mis amados. Fíjense lo que él hace según el versículo 41. Según el versículo, dice: en esa misma hora. En esa misma hora, o sea, no esperó, o sea, le hacen esta pregunta y en esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas. ¿Por qué?
porque las enfermedades, las plagas, los espíritus inmundos, los muertos, los ciegos, los sordos, Él los podía sanar cuando Él quisiera. Porque esto era una representación de lo que físicamente Él hacía, comparado con lo que espiritualmente puede hacer en una persona que es ciega, pero espiritual, es sorda, pero espiritualmente hablando, es muerta, pero espiritualmente hablando. ¿Estamos de acuerdo? Era una similitud, como aquel paralítico que descendieron del techo y lo pusieron frente a los pies de Jesús. Y Jesús lo primero que les dijo: tus pecados te son perdonados. Y entonces los religiosos que estaban en esa reunión dijeron: ay, qué suave, pues cualquiera, yo también le puedo decir eso. Tus pecados te son perdonados, pues eso, ¿cómo sé si sí pasó? Y dice la Escritura que, sabiendo lo que estas personas pensaban en su corazón, lo que tenían en su cabeza, se volteó al paralítico y le dijo: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y anda. Ahí sí les da una demostración física, palpable, exacta, precisa de lo que Él es capaz de hacer. Y estos discípulos de Juan estaban presentes cuando Él hizo todo esto. Y en el versículo 22 dice: y respondiendo Jesús les dijo: ¿ya vieron esto? Id y hacer saber a Juan lo que han visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres les es anunciado el evangelio. Cuestiones físicas, palpables y manifestaciones que todo ojo y todo oído podían dar testimonio de que eso estaba pasando. Pero esto es una comparación, mis amados, con lo que Cristo puede hacer en lo invisible de tu corazón y en la circunstancia adversa que tengas en tu persona. Los ciegos ven. ¿Cuántos de nosotros no veíamos absolutamente, no teníamos ningún interés en la palabra de Dios? Todo tu interés lo abarca en las redes sociales. Todo tu interés lo abarcan las historias que subes, las fotos que te tomas y quieres que todo el mundo te vea. Las mujeres a veces con poca ropa, y los hombres también sus disque músculos, ¿no? Ahí echándolos ahí a la red, ¿no? A ver a quién pesco. Que vean que esto costó trabajo. No ven. No ven. De verdad. Como mucha gente, como nosotros. No vemos. Pero ve lo que dice la Escritura en Efesios 5, versículo 8. Porque en otro tiempo, te dice a ti, me dice a mí, eras tinieblas, mas ahora son luz en el Señor. Por lo tanto, andar como hijos de luz. Somos luz, mis amados, gracias a la obra redentora de Cristo. La palabra redención es que tú le costaste un precio a Cristo. Segunda de Corintios capítulo 4 versículo 6. Porque Dios que mandó, fue una orden de Dios, que de las tinieblas resplandeciese la luz. Tú estabas en tinieblas, pero Él mandó que ahí en esas tinieblas, ahí en esa oscuridad donde tú y yo estábamos, resplandeciese la luz. Es que resplandeció en nuestros corazones. ¡Wow! Tu corazón estaba oscuro, engañado, perverso, hostil, vulnerable, vulnerado. Pero ahí resplandeció en tu corazón para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Ahí fue donde tú y yo pudimos entender por Él que Cristo es el Señor y el Salvador de mi vida. Juan 3:3, palabras de Jesús:
que se la dice un religioso de su tiempo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, o sea, no del vientre de tu madre como todos nosotros nacimos. El nacer de nuevo se refiere a que ya naciste físicamente, pero te es necesario arrepentirte y venir a los pies de Cristo para que no sigas viviendo con todos los errores que te han caracterizado durante tantos años. Dice: el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. No lo vas a ver. Está hablando de la vista, los ciegos ven. Primera de Pedro capítulo 2 versículo 9: y ustedes son linaje escogido. Fíjate las características que dice Dios de ti y de mí como creyentes. Son linaje escogido, no te escogiste, no viniste a Cristo tú solo, Él te escogió. Real sacerdocio, eres un representante de Él en la tierra, en tu familia. Nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncies las virtudes de aquel que te llamó de las tinieblas a su luz admirable. Pero ¿dónde estabas? En las tinieblas. Ahí estábamos. Ahora, los cojos andan. Hay personas que creen que caminan perfecto y no se dan cuenta cómo cojean, o a veces hasta paralíticos y están postrados y creen que están avanzando, o que creen con eso no les va a pasar nada si siguen así, y están postrados, están siendo destruidos, están caminando hasta rápido, pero cojeando, se pueden caer en cualquier momento. Los cojos andan. Romanos 8:1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Si tú andas conforme al Espíritu, no hay condenación. Juan 8:12. Otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará, no caminará, no cojeará, no andará en silla de ruedas en esas tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Qué increíbles promesas. Primera de Juan 1:7: pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. O sea, hay una comunión, porque tú andas en luz, yo también ando en luz. Estamos los dos agradecidos, los dos somos deudores del Señor, los dos queremos servir, los dos queremos exponernos a la palabra, los dos queremos leer, los dos queremos acudir al discipulado, los dos queremos estar aquí en la reunión, porque andamos en luz, como Él está en luz. Entonces tenemos eso común. Dice: y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Aunque andes en luz, no eres propenso a que algún día no falles. Pero es diferente a que tú practiques el pecado todos los días, a que eventualmente tú llegues a tener un tropiezo. Es total y absolutamente diferente. Salmo 56:3, este me encanta. Es una declaración: porque has librado mi alma de la muerte. Sí, el Señor libró mi alma de la muerte. Y mis pies de caída, estaba cayendo a cada rato, no me daba cuenta. Me levantaba y me iba a otra cosa fea, y me volvía a levantar y a otra cosa fea. Al fin había muchas, hay muchas. Hay un buffet que el mundo te ofrece, pero dice la Biblia: el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Porque has liberado mi alma de la muerte y mis pies de caída, para que ande o camine delante de Dios en la luz de los que viven. No existen. Hay personas aquí y allá afuera que existen, pero no viven. Los leprosos son limpiados. La lepra, mis amados, en la Biblia representaba, era una representación del pecado, muy contagiosa. El pecado contamina. Si tú pecas, esa contaminación la vas a tener con las personas que están a tu alrededor. Puedes contaminar a tu esposo o a tu esposa, puedes contaminar a tus hijos, puedes contaminar tu hogar. Ahora, ¿qué es pecado? Es todo aquello que haces y te aparta de Dios.
¿Qué es pecado? Es errar en el blanco. Esa es la definición, es errar en el blanco. Lo que estás haciendo no es atinado, no es correcto. Estás fallando en hacer eso. Deja de hacerlo para que la atines al blanco. ¿Y qué le dice a los leprosos? ¿Qué nos dice a nosotros cuando estamos contaminados, cuando estamos pues llenos de inmundicia? 2 Corintios capítulo 7, versículo 1. Así que, amados, fíjense cómo nos habla Dios. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando, es decir, madurando la santidad en el respeto a Dios y el respeto que debemos de tenerle a su palabra. Los sordos oyen. Hay gente que le compartes la palabra de Dios y te dice, no, sí voy, el próximo domingo ahí estoy. Y les vuelves a decir, el próximo, ahora sí sin falta. Y les vuelves a decir, el próximo, y el próximo, y el próximo, y el próximo. Y nunca vienen. Nunca entendieron, fueron sordos, espiritualmente hablando. No oyeron que era un llamado de Dios, no era un llamado de la persona que te está invitando. 2 de Timoteo 4:4, apartarán de la verdad el oído y se volverán a fábulas. Ay, es tanta, ya quiero terminar porque ya me falta poco tiempo. Ya, los muertos son resucitados. Nosotros éramos como muertos. Dice, y Él les dio vida a ustedes, a nosotros, me incluyo ahí. Si cuando digo ustedes es de allá para acá, me incluye. Vida a ustedes cuando estaban muertos en sus delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Desobedientes por naturaleza, de manera natural somos desobedientes, en los cuales también todos nosotros, sin excepción, para que no señales con tu dedo nunca y que la palabra de Dios sepas que es para ti, no es para el otro. Éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor, o sea, misericordia es que en esa riqueza de misericordia, Dios no te da lo que mereces, por su gran amor con que te amó, aún estando tú y yo muertos en pecados, te quiere dar vida juntamente con Cristo, por gracia eres salvo, y juntamente con Él quiere resucitarte, porque estás muerto, aunque camines, respires y andes, todo lo que estás haciendo te va a llevar a la muerte. Asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad, o sea, Él es bueno para con nosotros en Cristo Jesús. Dice que a los pobres fue anunciado el Evangelio. Los pobres somos aquellas personas que reconocemos que sin la palabra de Dios somos unos miserables espiritualmente hablando. Somos personas, yo reconozco mi necesidad de Cristo, no importa que yo esté predicando, si lo dejara de hacer, si dejara de someterme a la Escritura, mi vida quién sabe pues qué curso tomaría. No quiero ni investigarlo. Versículo 23. Bienaventurado es aquel que no haya tropiezo en él. Muy feliz, muy dichoso. Si con todo lo que has escuchado no hayas tropiezo, no dices, no, ya no quiero seguir adelante, ahí me tropecé, ahí me quedo, ya no quiero oír más, prefiero seguir como estoy viviendo, prefiero ser como he sido. ¿Eso quieres? Qué lamentable, qué lamentable, qué triste que Dios te dé una oportunidad y prefieras seguir viviendo en esa oscuridad y llevándote a otros con las consecuencias que tú mismo generas. Lean en casa 1 de Pedro, capítulo 2, del 4 al 8. Ya no hay tiempo. Muchos religiosos que sienten que están bien, por eso encuentran tropiezo en esto. No, yo estoy bien, yo hago esto, hago lo otro, no le hago mal a nadie,
etcétera, tienen siempre sus curas y sus excusas para no venir a los pies de Cristo. Pero segunda de Pedro 3:16, la segunda parte, dice que son indoctos e inconstantes y tuercen las escrituras para su propia perdición. Versículo 24 de Lucas 7. Dice: cuando se fueron los mensajeros de Juan, comenzó a decir de Juan a la gente: ¿qué saliste a ver al desierto? Una caña sacudida por el viento. Empezó a hablar de Juan, de esta persona de la que estos discípulos estaban dudando, pero para que los demás no dudaran de ellos, les dijo: ¿acaso saliste a ver una caña sacudida por el viento? O sea, es decir, una persona que se mueve de acuerdo a cómo sopla el viento. Si el viento sopla para acá, se mueve para acá. Si sopla para allá, se mueve para allá. No, él era una persona firme de convicciones. La palabra de Juan el Bautista era sólida, como esta palabra que le estoy diciendo a ustedes es sólida. No estás viendo aquí una caña que se mueve a un lado y se mueve a otro lado. Estás viendo a una persona común y corriente, simple y sencilla, que quiere decirte que tú necesitas a Cristo todos los días y que vengas a Él. Hay firmeza, hay carácter en lo que Dios dice. Y les vuelvo a decir en el versículo 25: ¿más que saliste a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí los que tienen vestidura preciosa y viven en deleites, en los palacios de los reyes están. O sea, Juan el Bautista era una persona común y corriente, no tenía ningún llamativo en sus vestimentas. Eran vestimentas humildes, sencillas, porque estaba sólido en el mensaje que traía de salvación. En contraste con Herodes, que sí tenía vestiduras elegantes y andaba en los placeres de este mundo y en las perversidades de este mundo, pero no era así Juan, ni son así sus siervos. ¿Más que saliste a ver a un profeta? Les digo que más que un profeta. Este es de quien está escrito, y empieza a elogiar a la persona de Juan. He aquí, envió a mi mensajero delante de tu faz, el cual prepara tu camino delante de ti. Era una persona extraordinaria, tuvo el privilegio de abrirle camino al Mesías. Pero dice la Biblia en el versículo 28, con este terminamos, dice que entre los nacidos de mujer no hay mayor profeta que Juan el Bautista. Pero fíjate lo que dice: pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. ¿Qué quiere decir esto? Pues ciertamente que todos los profetas del Antiguo Testamento anunciaban la venida de Jesús, sin excepción. No hay profeta que no anuncie la venida de Jesús. Pero Juan, a diferencia de los demás, preparó el camino, preparó los corazones del pueblo para recibir al Mesías. Les dijo que él era el Cordero de Dios, no se presentó él así. Les dijo y señaló correctamente a Jesús como el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, sabiendo que estaba hablando con pecadores como nosotros, personas cerradas, personas sin Dios, personas que no tenían convicciones en la Escritura. Y él, con todo esto, mis amados, lo hacía diferente a cualquier otro profeta de los nacidos de mujer. Pero nosotros, que somos los más pequeños, tenemos el canon completo, tenemos el Antiguo y el Nuevo Testamento. Cristo ya murió, Cristo ya derramó su sangre por ti y por mí para limpiarnos de toda maldad. Cristo ya está sentado a la diestra de Dios intercediendo por ti para que escuches este mensaje. Cristo quiere salvarte. ¿Quieres la salvación de Cristo? ¿Quieres el señorío de Cristo? ¿Quieres que Él gobierne tu vida? El Espíritu Santo
Jesús dijo que era mejor que Él se fuera porque iba a mandar al Espíritu Santo, el cual nos iba a redarguir a todos nosotros de pecado, de justicia y de juicio. Nos iba a recordar las palabras de Jesús, nos iba a consolar, nos iba a llevar al Padre, nos iba a llevar a toda verdad. Muchas cosas que hace el Espíritu Santo de Dios. Te ayuda a entender la Escritura, te revela la palabra de Dios. ¿Qué quieres? ¿Seguir igual? Ponte de pie, mi amado y mi amada, si quieres que Cristo cambie tu vida. Si no quieres un cambio de tu vida, quédate sentado. Quédate sentado. Un cambio genuino, un cambio auténtico, un cambio de vida. No te pares porque los demás se paran, por favor. No es aquí que todos así, todos juntos y todos contentos y todos paraditos, sentaditos. No, esto, mi amado y mi amada, esto tiene implicaciones eternas, implicaciones celestiales, implicaciones reales. Y dice la palabra de Dios ahí en Hebreos capítulo 10, que nosotros tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Este es Cristo. Él te está representando. Y te dice a todos los que están de pie, acércate con corazón sincero. Si no, es mejor que te sientes, de verdad te lo digo, es mejor que estés sentado. ¿Para qué te pones de pie? Si no estás dispuesto a que esto lo hagas de manera solemne, seria, con integridad de corazón. Acerquémonos con corazón sincero. ¿Qué quiere decir eso? Perdón, suena fuerte la palabra. No seas hipócrita al ponerte de pie, ¿eh? No seas hipócrita, con corazón sincero. Si lo haces de una manera diferente, estás actuando con hipocresía. Con plena certidumbre de fe. O sea, creyendo en que lo que estás haciendo verdaderamente no lo estás haciendo por mí, lo haces por ti porque necesitas de Él. Lo haces por ti porque tú necesitas de Él y lo reconoces. Purificado tu corazón de mala conciencia. Quita todo aquello que te estorbe dentro de tu conciencia. Todo lo oscuro, todo lo vano, todo lo pecaminoso, lo errado, lo blasfemo, lo que te ha destruido. Lavado los cuerpos con agua pura, que es la palabra, porque la palabra dice Jesús, dice ustedes son limpios por la palabra que les he hablado. Eso nos limpia, mis amados. Mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza. Vas a hacer una confesión de una esperanza que en este momento, en oración, la vamos a poner en Él. Es una esperanza en Él, ni en mí. ¿Yo qué? Yo igual, estoy igual que ustedes. Necesito de Cristo. Necesito que me abrace, necesito su consejo, necesito que esta confesión sea sin fluctuar, que tenga esperanza, porque sé que fiel es el que prometió. ¿Crees esto? Vamos a orar.